Bienvenidos a Nebula. Un viaje al corazón del misterio. Del universo hasta la Tierra. Así es Nebula. Analizando el misterio. Raúl Sacres, amigo de leyendas, de montañas y de meigas, investigadora, enigma, Montserrat, y pasión. Con él va Patricia, su compañera infatigable, con esa voz angélica y la fuerza de un ciclón. Nebula, un programa de misterio buscando respuestas, desde Egipto hasta el Montseny, Torres Albana, Sierra, todos son historias narradas por dos grandes, Patricia Alonso, Raúl Sacres. ¿Acaso no lo crees? No busques más, Nebula te atrapará. Raúl Sacres, ¿acaso no lo crees? No busques más, Nebula te atrapará. Del universo hasta la Tierra. Así es Nebula. Analizando el misterio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas como sea o como cuando escuchéis este podcast de misterio, este podcast de Nebula, este podcast que casualmente hoy ha empezado de una forma diferente. Una música que nos ha transportado a una época quizás más moderna, quizás no tan misteriosa, un poco más rapera, pero que además tenemos que agradecer porque esta semana nos llegó de forma casual y a través de un oyente, compañero y amigo, este rap marcando toda la esencia de Nebula. Buenas noches, nebuleros, buenas noches a toda la familia. Y sí, bueno, imaginaros lo que fue el lunes por la mañana, cuando te levantas a las 7. Hacía frío, llovía, y lo primero que piensas, joder, otro día. Sí, he dicho joder. Otro día más, madre mía, allá vamos. Y de repente al rato te llega un WhatsApp y ves que es de, como ha dicho Raúl, de un buen amigo y compañero de otro podcast, en concreto de nuestro querido Gaby Rey, del grupo Gimpas, y nos llega un audio de música y empezamos a escuchar eso. O sea, ¿os podéis imaginar el subidón que nos dio así un lunes a primera hora de la mañana? De verdad que fue increíble. Y desde aquí dar las gracias a Gaby, aunque ya se lo hemos dicho a él. Pero vamos, que sobre todo el cariño con lo que sabemos que lo hace. Y bueno, pues eso. ¿Qué os vamos a decir? Que estamos encantados. De verdad que recibimos muchísimas muestras de, no sé, de apoyo, de cariño se puede decir en este caso. Y con Gaby, pues muchísimas gracias por haber dedicado ese tiempo a la creación de esta música y, como bien ha dicho Patricia, que nos levantara el ánimo, pues eso, un lunes por la mañana cualquiera, con el frío que está haciendo últimamente, pues oye, se retoma el día pues de una manera un poco diferente, ¿no? Escuchando esas palabras y esas letras, que bueno, que yo creo que podemos ir colocando de vez en cuando, porque a mí o sea, no es del tono misterioso, pero me ha encantado directamente. Oye, que yo me la estoy poniendo de vez en cuando, ¿eh? Además, también, incluso las sorpresas no llegan solas tampoco nunca. Y también tenemos que reconocer, la semana pasada hicimos el reconocimiento, no reconocimiento, pero sí que escucharais el podcast de Ingenieros del Misterio. Y casualmente esta semana nuestro gran amigo Tente nos ha sorprendido también. Pues bueno, como él dijo, pues mira, ese mismo lunes que nosotros recibimos esa música, él se levantó para grabar su podcast y lo primero que hizo también fue pues promocionar de alguna manera también en su podcast Crónicas de un Sereno al programa de Nebula. Así que, pues, fijaros, todos son agradecimientos en este punto. Que vamos, que no nos queda más que seguir trabajando aquí, poniéndonos delante de los micrófonos, intentar narraros esos misterios que, como bien dice la canción, desde el universo hacia la Tierra, como tantas veces quizás he repetido yo. Bueno, pues lo que has dicho tú, ¿no? Que mil gracias a todos, de verdad, y que sabéis que os queremos un montón. Y aquí comienza Nebula, un nuevo capítulo, un nuevo episodio, y nos trasladamos, porque hacía tiempo además que no tocamos el tema ufológico, y casualmente haciendo una entrevista hace poquito. Los que me seguís en redes sociales habéis visto que hace poco me hicieron una entrevista en directo a través de YouTube y diferentes plataformas, en el cual incluso estaba como
televidente o oyente también, en este caso, Juan Ramón Guede, que además coincidimos con él hace prácticamente, yo creo que unos 2 años, ¿no? 1 año y medio, 2 años, no era mucho más. 2 años hace ya. 2 años. Coincidimos en el programa 2 de los nuestros, que lo conducía, en este caso, bueno, lo protagonizaban Edu Soto y David Fernández, el famoso Chiquilicuatre, que quedó mejor que nadie en Eurovisión. Mejor que los serios, quería decir. Y la verdad que lo conocimos, fue una noche, unos días de grabación, prácticamente un día entero, y tuvimos el tiempo de compartir. Y había una persona muy especial en este sentido que prácticamente no hablaba. Yo recuerdo, se mantenía bastante al margen de que era todo el tema de grabación por su timidez quizás, y que de alguna manera cuando abrió aquella boca y empezó a explicar las situaciones en las cuales se le había vivido, nos quedamos todos bastante estupefactos en aquella montaña de Montserrat. Y como es de rigor, hemos querido traer una entrevista que hemos realizado a Juan Ramón Guede, que ha salido también en varios programas de televisión, incluido también en D-Max, creo que con Lorenzo Fernández Bueno explicando su caso, porque él cuando tuvo 11 años fue abducido. Bueno, yo estoy aquí enrollándome. ¿Tú qué piensas, Patricia? Sí, bueno, pues nada más que añadir, la verdad, de lo que has dicho, porque sí que es verdad que Juan Ramón ha estado en un montón de programas, ha llamado la atención de muchísimos investigadores. Y bueno, pues hoy detrás de este relato y más allá, sobre todo, del misterio que lo rodea, vamos a ver a un hombre que ha tenido que enfrentarse a dudas, a miedos, a lo largo de un proceso personal realmente para comprender lo que le ocurrió. Y es que su historia no solo plantea preguntas sobre lo desconocido, sino también sobre cómo una vivencia límite te puede marcar emocionalmente de por vida. Y bien marcado, estuvo 20 años, como veremos en la entrevista, padeciendo una enfermedad que no le permitía salir más allá, traspasar el umbral de la puerta de su propia casa. Es decir, alguien que permanece encerrado durante 20 años en su propia vivienda. Así que no adelantamos muchísimo más de lo que es la entrevista. Aquí veréis un poco todo cómo se refleja y sobre todo ese momento de la abducción, es decir, aquel momento cuando tenía 11 años, incluso un previo que pudo tener, que también le preguntamos en esta entrevista, y qué le ocurre en aquel momento que cambió su vida para siempre. Recordar que es muy fuerte que un acontecimiento de esta índole te cambie la vida por completo. De ser un chico normal, jugando con sus amigos, incluso en Coruña, cuando vivía en Coruña, no en Tui, a de golpe no poder pisar la calle. Así que vamos adelante con esta pedazo para mí entrevista. Pues como lo prometido es deuda, tenemos al otro lado del teléfono, nada más y nada menos que hasta Galicia nos desplazamos, hasta la población de Tui. Y ahí tenemos a Juan Ramón Guede. Juan Ramón, buenas noches y bienvenido a Nébula. Buenas noches, ¿qué tal todo? Hola Juan Ramón, muy buenas noches. Encantada de hablar otra vez contigo después de que tuvimos la ocasión de conocernos allí, precisamente en la montaña de Montserrat, ¿no? En un sitio ahí emblemático. Y una noche mágica. Ya lo creo, pasamos buenos momentos allí. Además, hay que decir que hace poco Juan Ramón estuvo también en un programa que me entrevistaron hace unos días, que además lo he publicado en Facebook, en YouTube, y en el cual él ya hizo un comentario sorprendente al referente de la montaña de Montserrat, que luego por privado, Juan Ramón, sabes que lo estuvimos hablando, pero que es para mí sorprendente porque es una persona que ha pisado una vez la montaña de Montserrat. ¿Es así, Juan Ramón? Rectifícame si me equivoco. La primera vez fue cuando coincidí con vosotros allí. Además fue con el programa 2 de los nuestros, que estaba Edu Soto, estaba David Fernández, el Chiquilicuatre. Desde aquí también mandamos un fuerte abrazo a Edu y a David, que a David a veces le mandamos un mensaje y cualquier día nos explica su experiencia también, no paranormal, sino ufológica que tuvo en la montaña de Montserrat, que también hay que decirlo. Pero nos centramos en ti, Juan Ramón. Y mira, curiosamente, hace nada te estaba preguntando porque evidentemente hemos explicado en esa presentación el tema de la abducción, lo que significa la abducción y qué es lo que es. Y está claro que todo el mundo se ha centrado quizás en esa parte de la abducción.
Pero me has comentado que previo a lo que sería esta abducción, tú tuviste cierto contacto, o por lo menos tuviste una visión, o explícanos un poco qué es lo que te pasó previo, Juan Ramón, a esa abducción. Pues previo a la abducción yo ya había tenido algunos avistamientos, no como la abducción, pero bueno, se puede decir parecidos, precursores, quizás. Yo a los 7 años me fui a vivir a La Coruña y prácticamente hasta los 14, 15 años más o menos, que después me vine a vivir donde estoy yo ahora. Bueno, pues allí en La Coruña con unos amigos en bicicleta, pues íbamos por la zona de Monte Alto. La gente que conoce La Coruña sabrá dónde es, donde hay una plaza que ahora está en obras. Bueno, el caso es que veníamos con las bicicletas y nos paramos. No me acuerdo por qué nos paramos, pero nos paramos. En ese momento yo miré hacia el cielo, estaba cubierto de nubes y de repente una especie de foco, como si fuera de un helicóptero, empezó a rotar y la luz salía entre las nubes. Y yo dije, bueno, si fuera un helicóptero la altura pues se escucharía. Y no se escuchaba nada. Si fuera un avión se movería, ¿no? Y nada. Y esa luz empezó a girar más, hasta que desapareció de las nubes. Y entonces mis amigos lo estaban viendo también y yo me reí y dije, mira, pues ¿qué hacemos? Y los amigos empezaron a correr con la bicicleta, yo fui detrás de ellos. Bueno, se asustaron. Yo me lo tomé pues con risas y demás, pero porque para mí era natural. No sé por qué, yo no me lo tomé a miedo ni nada, pero bueno, fue un caso de avistamiento con testigos, ¿no? Y fue extraño. O sea que lo tuyo, Juan Ramón, perdona, es, digamos, ese avistamiento para ti es cotidiano, pero para el resto de tus amigos es como de pánico, vamos a llamarlo así, es decir... Sí, porque pusieron una cara de espanto, cogieron las bicicletas, empezaron a correr y yo detrás de ellos riéndome. Y yo, bueno, pues mira, después hablando entre ellos, yo dije, nada, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué iba a pasar? No pasa nada, hay que tomárselo con filosofía, ¿no? Que, pues era una experiencia más y ya está, que no... Y hasta ahí, esa vez, pues nos quedó así. Para mí fue una anécdota. Y supongo que ahora con el paso del tiempo no sé nada de ellos, pero supongo que la recordarán, porque yo creo que es algo que no se olvida. O sea que esto es algo que te viene pasando desde bien pequeño, digamos. Sí. Antes de la abducción y todo lo que te está ocurriendo después. ¿Tú crees, Juan Ramón, que hay personas que están o nacen predispuestas por algún motivo a este tipo de experiencias? Sí, yo creo que sí, estoy convencido. Yo estoy convencido que hay un grupo de personas a lo largo del planeta y a lo largo de los siglos que por alguna razón, voy a hablar de Dios, le permite volver para volver a vivir la misma vida y hacer ciertos cambios, ¿no? Y escoge a ese grupo de personas también como faros para un plan mayor. Ese plan mayor, pues ese para nuestro presente, ¿no? Entonces, las personas que les pasa eso tienen, la mayoría de esas personas tienen los mismos casi acontecimientos, avistamientos, sueños y demás, que no se conocen entre sí, que tienen culturas diferentes y que no, sobre todo que no tienen muchas veces a quién contarle estas cosas, porque claro, ¿a quién le cuentas esto, no? Porque enseguida te tachan de esto, de lo otro y demás, ¿no? Y no solo es mediante vivencias estando despierto, sino muchas veces cuando duermes. ¿Y esos sueños son recurrentes desde que eres pequeño, de ese conocimiento de personas que tú no conoces, pero que... Sí. Yo recuerdo los sueños, recuerdo casi todos los sueños que tengo, los recuerdo.
y son vívidos, sé dónde estoy, sé lo que hago, siento frío, siento calor, siento tristeza, muchas veces despierto llorando, no por miedo, sino por lo que veo, por lo que siento. Muchas veces en los sueños me llevan a situaciones que van a ocurrir y me enseñan muchas veces lo que va a ocurrir, pero nunca estoy solo en los sueños, siempre estoy con un grupo de personas, mujeres y hombres. Y esas personas están a mi alrededor. Y a veces los miro con forma de orbes, de luces, y otras veces con el cuerpo físico. Pero, no, cuerpo físico, cuerpo espiritual. Yo es que los veo igual, pero sé que es un cuerpo espiritual. Pero tú reconocerías a esa persona, pongamos, si las veo, sí. Si las llegas a ver físicamente, las reconocerías a esas personas. Sí, sin duda. Pero a mí se me hacen conocidos y sé que son conocidos, pero no sé explicar por qué, ¿sabes? En mi día a día, estando despierto, pues no sé nada de esas personas. Pero dentro de cuando duermo es como si despertase, ¿sabes? No, es una sensación rara. Y entonces ya estoy con ellos. Y es raro y es difícil de explicar si no se pasa por algo parecido, porque no sé explicarlo quizás de mejor manera, ¿no? Pero bueno, en ningún caso tengo miedo, me siento a gusto y es un aprendizaje. Lo que pasa que tiene, en mi cuerpo físico tiene, ¿cómo te diría yo? Consecuencias, porque me despierto agotado. Muchas veces despierto sudando, porque supongo que requiere mucha energía, ¿no? Pero bueno, no. Yo, como llevo tanto tiempo así, me lo tomo como algo natural, no es algo que me asuste ni. Porque has dicho también además que tienes sueños que te levantas con tristeza o te levantas llorando. Eso es porque, sí. Y tú y yo lo hemos hablado más de una ocasión, has tenido sueños premonitorios de catástrofes que han podido llegar a ocurrir, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, pues el 11, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El terremoto de Japón, el maremoto y todo esto. Yo estuve allí mismo en la zona de Japón donde el agua entraba en una especie de dique que hacía círculo y el agua oscura entraba en la carretera, se llevaba coches y esas casas, que muchas casas de esas iban flotando porque eran madera. Y después bloques y bloques de almacenamiento, y dentro del sueño yo estaba sorteando coches, sorteaba escombros, me subía a cosas, y había unas cajas que curioso, yo no sé si las pusieron ahí para que yo me diese cuenta, y ponía Casio, ¿sabes? Puede parecer una tontería, pero en ese momento yo me quedé con lo de Casio. Después pues yo sabía que Casio era una marca japonesa, porque yo en el sueño yo no sabía que era Japón en ese momento. Sabía que estaba en la zona, que estaba en una zona donde estaba entrando al agua. Porque tú veías gente, es decir, veías a la gente para distinguir a las personas físicamente, no sé, incluso cómo se... Sí, a ver, yo las veía, pero no sabía. Yo sabía que eran asiáticos, por ejemplo, pero yo no sabía el sitio en cuestión, hasta que vi lo que es la marca Casio. Y todos sabemos que la marca Casio es de Japón. Y entonces, claro, yo no sabía si era de Corea, por ejemplo, chinos o, ¿sabes? Uh-huh. Y después me di cuenta y bueno, fue tremendo, porque yo tengo muchos sueños relacionados con el agua. Y el agua, pues, representa, pues, muchas cosas. Es el cambio entre esta vida, la otra, depende si el agua está oscura, cristalina, entonces no sé, y claro, también vi muchos cuerpos, es que es una impresión, es como, te lo dan todo crudo, ¿sabes? No sé explicarlo, es un golpe muy fuerte, ¿no? Y muchas veces te preguntas, oye, bueno, y yo que soy un don nadie, que no tengo nada, que
¿por qué tengo todos estos sueños? Porque, claro, ¿quién me va a creer? ¿A quién se lo voy a contar, no? Y estuve hace muchos años pensándolo y yo digo, bueno, pues será para que lo cuente, porque si no, ¿qué sentido tiene, no? Y bueno, pues así, pues poco a poco, ¿no? Ujú. Porque tú, ¿cuántos días, Juan Ramón, de Sí. distancia había entre ese sueño que ves Casio, que distingues que puede ser Japón, son personas que son asiáticas? ¿Cuánto tiempo pasa desde que tú tienes ese sueño hasta que ocurre la tragedia en Japón? Pues semanas, un mes y pico, más o menos. ¿Semanas o A meses? veces, sí, a veces es más tiempo, pero este en cuestión fue más o menos así. ¿Y qué sensación te da decir, yo lo he visto, podría haber dado un aviso si alguien me hubiera creído? ¿No? ¿No tienes esa sensación? Lo primero que sentí es como un déjà vu. Y me quedé así parado y dije, uff, me va a dar algo, me va a dar algo. Y después me tranquilicé porque eso fue cuando yo estaba con la agorafobia, estaba en casa, no salía, ¿sabes? Y claro, el único medio de comunicación que tenía era la emisora de radio que tenía aquí en casa. Y comunicándome con todo, con parte del mundo y demás. Pero claro, yo en ese momento digo, pero si lo cuento no me van a creer. Claro. Estoy con la agorafobia aquí en casa y no me hace caso a nadie, ni siquiera a mi familia, como para que yo le cuente todo esto. Entonces yo pues me quedé así. No sé si en ese momento se lo conté a alguien más, no me acuerdo. No me acuerdo, pero Tiene que ser un fue... impacto psicológico brutal, imagino, claro. Sí, porque yo de aquella todavía no estaba, como se puede decir, evolucionado como estoy ahora, ¿no? Porque el rompecabezas todavía no lo había unido. Y entonces yo en ese momento estaba empezando a tener flashes de información que me llegaban continuamente y yo todavía no entendía del todo por qué me estaba pasando todo lo que me estaba pasando. Claro, porque aquí hay un punto de inflexión, ¿no? Y es en el momento que a ti te hacen, ahora nos adelantamos un poco en el tiempo, aparte de esos sueños premonitorios, el doctor Pertierra te hace, digamos, una regresión, en este caso. Sí. En esa regresión tú ves qué ocurre en cierto día, que es lo que trataremos ahora, y a partir de aquí es tu despertar de empezar a comprender lo ocurrido, incluso esa agorafobia, ¿no? También, Juan Ramón, porque hay que decir que, Juan Ramón, ¿cuánto tiempo estuviste con agorafobia sin salir a la calle? Pues estuve, se dice pronto, pero estuve 20 largos años. Madre 20 mía. largos años. Y bueno, la verdad es que fueron muchos años de sufrimiento en todos los aspectos, ¿eh? Porque tuve que luchar contra mí mismo, contra la opinión de los demás, contra mi familia, lo que yo esperaba, que el apoyo fundamental no lo recibí y no lo tuve de apoyo ninguno, tuve que salir yo mismo. Pero por incomprensión a lo mejor, Juan Ramón. Por todo, por el que dirá, tal, un poco de todo, no se juntaba todo. Entonces, pues, cuando me llegó lo de ¿cómo se llama? La regresión, fue, yo no sé si la regresión me la hicieron bien, si no me la hicieron bien, si fue su gestión, pero lo que sí sé es que hubo un punto en el que algo hizo un clic dentro de mí, que ahí fue cuando empecé a recordar todo, a unir el rompecabezas, que hasta el rompecabezas de los flashes de información que recibía continuamente y demás, y entonces ya fui empezando a entender. Y al día siguiente de la regresión, al principio me engañaron un poco, me dijeron, mira, monta aquí en el coche, nos llevas hasta aquí la esquina de casa y después seguimos nosotros con el camino, ¿no? Porque querían saber el sitio exacto donde tuve la actuación y demás. Y yo, intuyendo lo que me iba a pasar, dije, bueno, voy a ir hasta allí, me va a dar un ataque de pánico tremendo y me voy a quedar ahí. Y bueno, me hicieron me hicieron la jugarreta y siguieron el camino. Yo, pero oye, que no iba a bajar ahora el coche, que me va a dar algo, que hace 20 años que no salgo de aquí. Y empecé a palpitaciones, sudores, corazón a 100, la visión borrosa, pero se me fue todo de golpe.
O sea, todo lo que había sufrido 20 años, malditos años, bueno, malditos no, porque fue un aprendizaje, se me fue de golpe. Me empecé a encontrar bien, y los llevé hasta el sitio, me hicieron una entrevista allí, y yo quedé, yo diciendo, pero tantos años y ahora en un clic se me fue todo. Y así fue. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Antes de hacer esa regresión, ¿qué es lo que tú recordabas de ese momento abducivo? Que ahora vamos a entrar directamente en la abducción. ¿Qué es lo que tú recordabas? Porque claro, para que Miguel Ángel Pertierra te haga la abducción y todo, escasamente, ¿qué es lo que tú recordabas o qué es lo que recordabas para esa regresión? Yo recordaba el momento de salir con el coche, ya de regreso, la parada que hicimos, la nave, cómo subía, y dentro un poco solo donde estaba yo tumbado en la camilla que había, los seres que había a mi lado, y hasta ahí. Después tenía flashes, pero no sabía unir el momento exacto porque no recordaba lo otro, ¿no? Pero cuando fue lo de la regresión, la parte que me faltaba fue la que vi. Vale, pues entonces, ahora pues, Juan Ramón, vamos a volver. Ese pequeño recuerdo, recuerdas una nave, recuerdas que vas con el coche, recuerdas dentro de la nave y pequeños flashes, es lo que tú recuerdas previo a esa regresión. Sí, eso yo sé, aparte después de eso, pues ¿cómo se llama? De la abducción, pues yo tenía esa memoria, esos flashes de memoria que yo pues iba contando de vez en cuando, ¿no? Y decía, tú estás loco, no hagas caso, tú sigas así. Y yo pues nada, pues hacía mi vida, pues seguía, pero cada X tiempo, flashes otra vez, pum, pum, pum. Y yo, bueno, pues aquí tiene que haber algo, porque me está pasando esto, y ¿qué hago? Pues hasta que tuve con los años, pues tuve la oportunidad de la regresión, que al principio no me la... Iba a decir que no a la entrevista, porque tenía que salir de casa. Y entonces me dijeron, bueno, pues tenemos la opción de grabarlo en una pensión que hay cerca de mi casa, a pocos metros, y vas a estar tranquilo, no te va a pasar nada. Y me lo pensé, y iba nervioso, y estaba nervioso porque cuando me tumbaron me pusieron un aparato en los dedos para medir los latidos de corazón, además, y tenía 160, 180. O sea que esa agorafobia yo creo que viene resultado del encuentro que tuviste. Estaba destinado a que lo tuviera. Pero cuando se proyecta definitivamente es después del encuentro, o poco después del encuentro. Vamos a ver, lo que yo sé ahora es que estaba destinado a que yo lo tuviera para protegerme y evolucionar espiritualmente. Y es como te puedo explicar, es el regreso a la misma vida para hacer esto, ¿sabes? Porque yo tengo la certeza de, como te dije antes, un grupo de personas a lo largo del planeta le dieron la oportunidad de volver y hacer esto, ¿sabes? Porque si no, yo iba a tener una vida, pues, entre comillas, normal, pero me iba a perder haciendo otras cosas, y quizás pues no la contaría, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eso ya no sé por qué se me dio la oportunidad, pero ahora sé que me pasó eso. Y entonces, pues claro, yo empecé a enfermar en finales del 99 más o menos, 98, 99 más o menos. Empecé a enfermar de un día para otro, pues no estaba en la cola del supermercado y me encontraba fatal, nervioso. Y me empecé a emparanoiar que me iba a dar algo, la vista se me ponía nublada y yo pues salí corriendo del supermercado, dejé todo y me fui para casa. Al día siguiente
quise volver y ya no salí del portal. Y entonces pues tuve episodios de ataques de pánico pues cada poco tiempo, en los que yo me moría literalmente. Y es como si un clic en la cabeza me desencadenara todo eso. No sé explicarte. Quiero decir que yo no fumo, no bebo, no me drogo y de aquella tampoco. Aunque bueno, de aquella, como todas las personas, salía, pues bebía, pues de vez en cuando una cerveza y tal, pero nada. Claro, porque tú pasas, Juan Ramón, de una vida totalmente normalizada. Sí. Con tus amigos, como has dicho, con la bicicleta, en Coruña, luego los Atuí, pero una vida normalizada, pasas de eso a ir un día al supermercado después de esa experiencia a no poder salir del portal. Claro, yo cuando me empezó todo esto, yo estaba trabajando en la radio municipal de aquí, de Tui. Y me habían dicho que unas personas que me iban a contratar, porque yo trabajaba pero no cobraba, porque había hecho un curso de producción radiofónica, estaba haciendo las prácticas allí y llevaba pues 4 o 5 años. Y entonces pues yo dije, yo estaba contento porque me iban a contratar y estaba haciendo lo que a mí me gustaba, la radio. Pero, claro, me empezó todo esto y yo no podía salir. Y entonces perdí el programa, perdí amigos, entre comillas, que tenía también de aquella, perdí pareja, lo perdí todo. Y eso fue un golpe demasiado gordo, porque claro... Perder todo y la normalidad también de una vida normal, vamos a llamarlo así, de que tu vida se ciña básicamente a 4 paredes que son tu casa y quizás bajar al portal como mucho, ¿no? Claro, lo único que me salvó que era la emisora de radio que yo tenía en casa y que me comunicaba por las noches con personas de otros países y la terraza que tenía, y miraba muchas veces las estrellas y tenía un telescopio y esa era mi ventana al mundo. Y así fue. Sí, o sea, que día se tras puede... día, mes tras mes, fue un martirio. Que decía que se puede decir que tu vida ha sido condicionada toda por culpa de estos sucesos, ¿no? De estos acontecimientos que te han ido ocurriendo. Sí, pero yo lo veo ahora. Yo antes no encontraba explicación y muchas veces me cabreaba y hablaba me dirigía a Dios, ¿no? Muchas veces en la terraza por las noches le decía ¿por qué? Y lo único que recibía era orbes de luz, naves que aparecían, se cruzaban entre ellas, jugaban entre sí y me daban destellos, como diciéndome, no estás solo. Claro, tenía que ser así, un purgatorio en la tierra, un verdadero purgatorio en la tierra que tuve que pasar. Me despojaron de lo que tenía para que yo, el despertar, ¿sabes? Para lo de ahora. ¿Y la gente, Juan Ramón, cómo actuaba contigo cuando conocía tu historia? La gente, bueno, sufría acoso. Aquí por las zonas, las pequeñas, como es donde yo vivo, pues aquí en Tui, pues 18.000 habitantes, las risas, aquí todo el mundo se conoce, y a veces salía al portal, otras veces a la esquina de casa, y me quedaba ahí, pues me sentaba en la piedra que hay al lado de casa, con unas patatas, y veía pasar el tiempo y así. Muchos chavales pasaban, se reían de mí, me insultaban, y tenía que pasar todo eso. Vamos, que no me animaba nada como para salir, ya con lo que tenía como para eso, ¿no? Hasta que un día me cansé y cogí uno por uno y dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Nunca más. Pero bueno, ya te digo, fue un purgatorio en todos los sentidos. Después con la familia, discusiones, porque yo de aquella, mi madre vivía en La Coruña, se había quedado allí, y yo vivía aquí con mis abuelos, y en el segundo piso, pero yo vivía solo y prácticamente solo en la guardilla, donde duermo, y en la terraza, ¿no?
Y claro, la mentalidad de gente mayor, de otro tiempo, que no comprende lo que te está pasando, que piensa otras cosas, discusiones continuas, bueno, fue un martirio, ¡guau! ¡Guau! Es que no es fácil explicar todo esto, Juan No es Ramón. fácil porque yo lo miro ahora desde otra esfera, ¿sabes? Pero en esos momentos no tenía ni ganas de comer, ni ganas de levantarme de cama. Me pasaba días enteros en cama. Encendía la emisora de radio y era una liberación para mí. ¿Por qué? Porque hablaba con gente que no me conocía y no me juzgaba, ¿sabes? Y así yo dormía por el día y vivía por la noche. Porque la noche era una liberación para mí. Porque me quitaba la mala gente del día y ¿sabes? Incluso si salías a esa terraza que siempre me has nombrado, Sí. también te sientes acompañado, ¿no? Entonces, con esas luminarias que te daban esos flashes. Sí, cada vez que subía a la terraza, también era como algo dentro de mí me decía, sube, ¿sabes? O sea, hay como una llamada, no es cuando tú te apetece, es como una llamada. No, yo subía muchas veces, pero había veces que me decía, sube, algo de mí, ¿no? Algo dentro de mí me decía, sube. Y cuando decía eso, cuando sentía eso, era cuando aparecían. Porque vivo entre montañas, un río, y muchas veces tengo el cielo despejado, ¿no? Y unas vistas muy buenas y poca la contaminación lumínica a determinadas horas, ¿no? Y entonces imagínate las vistas. Ya. Privilegiadas, vamos. Claro, y entonces pues claro, yo veía las estrellas como parecía que las tocas, ¿sabes? Es como cuando te subes a una sierra y ves todo tan, ¿sabes? Y claro, cuando veía los orbes, las bolas de luz y naves, yo estiraba los brazos, reía, muchas veces lloraba y les decía, ¿hasta cuándo? Y pues mira, y ahora pues claro, yo no sabía el hasta cuándo, hasta que llegó. Pues ahora vamos a ir a ese hasta cuándo, ese momento. Vamos a hacer esa regresión, si te parece, Juan Ramón, si me permites. Sí. Esa regresión a ese día en el cual tú estás con la familia, entiendo, en Tui. Sí. Y tomas la decisión, o se toma la decisión de coger el coche. Pero explícalo tú. Vamos al día de que ocurre lo que ocurre. ¿Cómo se gesta la mañana, cómo se gesta el día y qué es lo que te ocurre, Juan Ramón? Pues, a ver, a los 11 años yo vivía en La Coruña, ¿no? Pero era verano y veníamos a pasar aquí el verano. Y después de aquí nos íbamos a la playa y a Nigrán y demás, pues cerca de donde vivimos a 20 kilómetros, ¿no? Bueno, y el caso es que mi familiar, mi tío, digo tío por decir, porque bueno, la familia que esperas muchas veces no es la... Bueno, el caso es que me dijo, vamos a lavar el coche y a merendar en la montaña. Y de paso, pues había una fuente de agua de manantial que brotaba allí, cogíamos agua y, bueno, pasa la tarde. Y yo digo, bueno, pues vamos. Y nada, pues a volver, pues a unos 100 metros de la pila de agua forestal donde estuvimos allí, mi tío para el coche, un 127 rojo, y me dice, no salgas. Y yo, ¿qué pasa? No salgas. Acto seguido, no le hice caso, salí. Y en ese momento todo se paró. Todo. Me veo subiendo. Pero todo se paró, ¿qué significa? Que es como cuando le das a stop a una película que estás viendo. Vale. Todo se para. No hay sonido, todo es hueco. Es como si estuvieras en el espacio debajo del agua. Una sensación muy rara, muy rara, muy rara. Y yo me veo subiendo en una especie de haz de luz con partículas y giro la cabeza y veo hacia abajo y veo el coche
veo a mi tío y veo mi cuerpo allá abajo. Y todo parado. No escuchaba el ruido de la montaña, ni los pájaros, ni los ruidos de la montaña. Es un parque natural, tiene muchos ruidos. No escuchaba nada. Y yo me veía subiendo. Y claro, mi cuerpo, yo veía mi cuerpo subiendo, pero al mismo tiempo veía mi cuerpo allá abajo. Lo que estaba viendo era mi cuerpo espiritual, pero yo en ese momento yo no lo entendía. Pero escúchame, tu cuerpo, digamos que estaba abajo, que estaba sentado en el coche, de pie al lado del coche. Estaba de pie al lado de la puerta, según el momento que abrí la puerta. Y en pausa. Y me levanté, se paró todo y me veo yo subiendo. Fue una experiencia que... la analogía es como eso, como si estuvieras viendo una película y la para. Uh-huh. Y entonces, pues claro, me veo subiendo y después me veo en una camilla de tipo metálico y siento frío. Siento frío allí. Yo estaba tumbado y solo podía mover la cabeza. Y claro, yo no entendía nada. Giraba la cabeza a mi derecha, a mi izquierda y vi a 3 seres grises, pero no grises típicos grises que se ven en las películas o que la gente dice. Eran grises, pero eran más un gris azulado, no sé explicarlo bien. No eran grises de todo, no sé explicar bien el color. Uh-huh. Eran bajitos, los ojos almendrados y me miraban pero me sonreían y me decían mentalmente: no pasa nada, no tengas miedo. Y 3 a mi lado, 3 a otro, y de frente había un ser que ahora sé quién es, antes no, un ser alto de, yo calculo 2 metros y pico, pelo rubio, ondulado, llevaba un mono ajustado al cuerpo, era fuerte, era musculoso y llevaba una banda amarilla, amarilla, dorada y una insignia en el pecho. Y me dice mentalmente: no te preocupes. ¿Recuerdas cómo es la insignia, Juan Ramón? No recuerdo bien, parecía una especie de V inclinada hacia una parte, pero no sabría decir. No sabría decir, era una especie de V inclinada, casi aplastada, pero no sé. Es como un símbolo que hay en el teléfono, en el teclado de los teléfonos. Vale. Pero es que no recuerdo de todo bien. Es que eran tantas cosas de asimilar que claro, pues estaba saturado en ese momento. Y en ese caso de la camilla metálica empezaba a subir como metal líquido, que se formaba una especie de alambre que se giraba y se dirigía hacia mis ojos del cuerpo espiritual. Uh-huh. De esa parte no recuerdo nada más. Y después yo veía o sea, hay un parón. Entiendo que ese líquido metálico llega a tus ojos, vamos a llamar la manera, y hay como, digamos, una laguna. Sí. No. Sí, ahí hay un parón que no sé muy bien qué me hicieron, pero yo estoy casi seguro que me hicieron unos análisis del cuerpo espiritual, pero no me hicieron daño físico, porque el cuerpo físico lo tenía abajo. Era una especie de reconocimiento del cuerpo espiritual, era un escaneo, algo así. Uh-huh. La nave por dentro, en ese momento, lo que recordaba era que tenía como puertas en círculo, era como portales. Y en el centro de esa parte había como unas escaleras que iban hacia abajo, y ahí es la parte que recordaba antes de lo que es la regresión. Uh-huh. Vale. Parece poco. Madre mía. Sí.
Juan Ramón, ¿y tú recuerdas en ese momento tu tío? ¿Estaba allí dentro? No estaba. No. No, solo me vi yo. Ajá. Si lo subieron o algo, yo no lo vi en ningún momento. ¿Él te ha dicho alguna vez si lo subieron o te ha comentado algo? Creo que no, porque él, en las veces que intenté razonar con él y demás, pues nada, me dijo que no quería hablar del tema, que yo notaba que tenía miedo. Uh-huh. No sé si, yo creo que él recuerda algo, yo creo que no recuerda bien qué pasó y le asusta, le da miedo y lo intenté tantas veces que ya me rendí, ¿sabes? Con el largo del tiempo. Sí, porque además tengo entendido que ahí, después de que pasase todo esto, tuvisteis ahí fue una pérdida de espacio-tiempo, ¿no? No cuadraban Sí. Entonces él también se tuvo que dar cuenta de esa pérdida Claro, de tiempo, claro. obviamente. Él tuvo que recordar algo porque en el momento, después de lo que os conté ahora, nos vimos como si le dieran al play otra vez a la película, ¿sabes? Abajo. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y estábamos agitados. ¿Qué ha pasado? Nada, cogió, nos fuimos al coche, arrancó y me dijo, mira, nadie nos va a creer y demás. Y ya está. ¿Sabes? Yo tenía un reloj Casio de los típicos de la época y miré la hora y eran como las 11 y pico ya de la tarde y nosotros nos fuimos casi como sobre las 7 más o menos. Y recuerdo que cuando nos fuimos todavía había luz, porque hasta casi las 12 aquí en verano hay luz. Y entonces, pues cuando llegamos ya estaba oscureciendo casi. Nos habían dicho dónde estábamos, que tal y cual, estaban preocupados y ya está. Y el coche sin lavar, además. No, el coche se lavó, fue todo cuando nos fuimos ya, cuando acabamos. Claro, cuando... Y hasta ahí fue esa parte, ¿no? Y entonces, pues... Y yo, pues tuve una especie de amnesia donde yo recordaba que me había pasado algo, pero ya a veces dudaba, ¿sabes? Y contaba a mi madre, oye, yo recuerdo esto, yo recuerdo lo otro. Y mi madre, tú no digas tonterías, ¿sabes? Lo típico. Y después yo le contaba a mi tío, oye, pero ¿tú recuerdas algo? Y me dice, no pasa nada, no, ahora. Cambiaba de tema, ¿sabes? Y así hasta con el tiempo, ¿no? Vale, y entonces ahora esa parte de regresión, Juan Ramón, nos hemos quedado. Lo que había recordado era subir, ver aquel ser alto de 2 metros enfrente, aquellos seres pequeños con ojos almendrados, grisáceos, azulados, que no eran del todo grises, alrededor diciéndote, sonriéndote. Curioso, me ha parecido muy curioso que distingas la sonrisa, ¿no? en estos personajes y que te decían que tranquilo, que no pasaba nada. A partir de esa regresión, ¿qué es lo que recuerdas que ocurre dentro de esa nave? Bueno, a partir de la regresión empecé a ver lo que pasó después. Bueno, acto seguido me veo a mí en una especie entre la edad que tenía de aquella, de 11 años, y la edad que tenía en el momento en que me hicieron la regresión. Me vi el cuerpo espiritual del año 2015, que fue cuando me hicieron la regresión. La nave dimensional, una nave donde no había tiempo. Y me hicieron saber eso, que lo que me había pasado era para ahora. Y entonces me llevan a una sala donde hay una especie de monitores, eran varios monitores a mano derecha y mano izquierda, y había niños y niñas sentados mirando eventos que estaban pasando y que iban a pasar, y los niños estaban como estudiando, y había un ser que les estaba dando indicaciones. Ese ser era casi transparente, no llegué a ver su cara. ¿Pero qué tipo de eventos estaban viendo? ¿Catástrofes, accidentes? Catástrofes, guerras,
el por qué, le estaban diciendo el porqué de esto, lo otro, vais a tener que hacer esto, vais a tener que hacer lo otro. Se me hizo saber que esos niños y esas niñas estaban ahí gracias a los sueños. En ese momento estaban soñando. En ese momento estaban soñando. Ajá. Pero estaban allí con su cuerpo espiritual. Sé que es raro, pero bueno, esto lo estoy recordando, ya te digo. Porque Juan Ramón, tú habías sido uno de esos niños delante de esas pantallas. ¿Sabes si has podido ser uno de esos niños de esa? Yo soy uno de los niños del grupo de ellos. Ajá. Del grupo de ellos. Pero en ese momento yo no estaba allí para eso. Según lo que me dijeron. Vale. Pero sé que son los que aparecen conmigo ya de mayores en los sueños. Uh-huh. Bueno, pues me llevan a otra parte donde hay un gran ventanal y veo la tierra y las estrellas. Y a mano derecha estaba la persona alta, rubia, pero él llevaba vestido una especie de ¿cómo se llama?, de protector de pecho dorado, y tenía en la mano una espada de luz, pero no era una luz, era como luz de fuego. Uh-huh. Y estaba serio, pero estaba serio, pero no era amenazante para mí en ese momento, ¿sabes? Sí. Y a mano derecha de ese ser alto había dos mujeres de pelo castaño rizado, castaño casi rojo. Era un castaño rizado rojo, claro. Era raro, pero bueno, era así. Su piel era color blanco, dorado casi, pero era como no sé explicarlo bien. Llevaban la mujer, una de ellas, llevaba una especie de túnica que le cubría todo el cuerpo, menos la cabeza, y todo eso se veían las estrellas, galaxias, dentro de la túnica, del manto. Dentro del manto. Y estaban vivas, se le veía vivo, era como si proyectaran, no lo sé, era como si tuviera una especie de cristal y se viera el universo a través de lo que llevaba ella. O sea, como una especie como de transparencia que se veía todo el universo a través de ese manto. Sí, pero vivo, con destellos, colores, es que no se puede explicar con palabras. Uh-huh. Era, no sé, es como cuando ves un caleidoscopio, no sé, era raro. Pero esa señora me mira, me sonríe, me da la mano. Según me cuentan, yo en ese momento tenía 180 pulsaciones, en el aparato que tenía en el dedo. El doctor Pertierra, sí, correcto. Sí. Y en el momento que me dan la mano me baja 50 pulsaciones de golpe. O sea, que te calma. Sí, de golpe, y flashes, me calmó. Y me dijo quién era la otra mujer que estaba al lado y quién era el ser que estaba de frente de mí. Y ahí fue cuando empecé a entenderlo todo y saber por qué me pasó todo lo que me pasó y todo lo que me va a pasar. Uh-huh. ¿Quiénes eran estas personas? Ahí es cuando ahí entramos en el tema un poco escatológico. Hay gente que entra ¿cómo se llama? En lucha mental de mucha gente. Esa mujer era nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y la otra mujer era María Magdalena. Y el ser alto era un ángel. Lo que no sé si era San Miguel o no, pero no recuerdo. Se me hizo saber que era un ángel. Y yo no vi a Dios allí en ningún momento, pero sentí una fuerza muy, muy grande alrededor, en todas partes. Uh-huh. Una fuerza de mando, ¿sabes?
y me hizo saber que no pasaba nada. Porque tú, pero no lo vi. Juan Ramón, ¿tú eras muy creyente antes de esta situación? No, normal. Iba a misa de vez en cuando, cada mucho, ¿sabes? No rezaba todos los días ni nada, no. Normal. Una persona normal. Creyente y no practicante, vamos. Sí, practicaba de vez en cuando, pero nada que me... no, ¿cómo te puedo decir? Nada fuera de lo normal, ¿sabes? Y yo pues hacía mis cosas, yo era un pecador. Bueno, un pecador, sí, yo qué sé, a veces no hacía las cosas como tenía que hacerlas, pero algo se debieron de fijar en mí, no sé. Y no sé, yo me río porque digo yo, bueno, pues... Pero bueno, Dios escoge sus caminos, los caminos y hasta donde yo sé, que no recuerdo la frase de la Biblia, pero viene a salvar a los que, no a los salvos, sino a los pecadores. Eso es lo que Entonces, te iba yo a preguntar, Juan Ramón. Claro. Porque supongo que durante todos estos años tú te habrás hecho Sí. esta pregunta millones de veces, ¿no? O sea, ¿por qué yo y con qué sentido? Claro. ¿Y a Muchas veces. qué conclusión has llegado? Pues a la conclusión de que tenía que ser así, era una evolución espiritual y que era una salvación para mí, y que me querían para que, junto con el grupo de personas, salvar a gente que se pudiera salvar y llevarlos a refugios cuando llegara el momento. Y en parte se me perdonaba otras cosas, ¿no? De una vida pasada. Sí, en vida pasada, o lo que yo pudiera haber hecho mal, aunque casi todo lo había purgado ya en los 20 años de encierro. enfermedad. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues yo me he preguntado muchas veces, pero vamos a ver, si yo no tengo nada, apenas tengo para comer, muchas veces me veo negro, hasta para darle de comer a los perros, me ducho en agua fría. Si quiero tener higiene, me tengo que duchar en agua fría, no puedo ducharme en agua caliente. Y internet tengo de la casa de abajo. Quiero decir, no tengo nada, pero lo que tengo, no sé explicarlo. Se me es dado, ¿no? Tampoco es algo que me preocupe. A mí no me preocupa, a pesar de que no tengo nada, lo que voy a comer mañana. Porque no hago planes de eso. No sé explicarlo. Eres una persona complaciente con lo que tienes. Sí, yo me adapto, de ello. Porque aprendí a sobrevivir y porque hace muchos años que no sé lo que es vivir. Entonces me adapto, y es como el dicho que hay en la Biblia, que yo no recuerdo las frases, el versículo, que da, Dios da de comer a los pájaros y no tienen nada, y tú no te preocupes por lo que vas a de vestir o has de comer, porque Dios te lo da. No recuerdo cómo se llama el capítulo, pero yo sigo ese. Con el tiempo lo aprendí a seguir. Mucha gente dice, bueno, es que tienes que preocuparte por esto, por lo otro y tal. Y yo, a ver, estuve tantos años preocupándome por eso y no he conseguido nada. Lo único que he conseguido fue quedarme sin lo poco que tenía. Entonces ya me rendí a la voluntad de Dios. Y hay gente que no lo entiende. Hay gente que es capaz de salir de su sitio de confort y de entenderlo, ¿sabes? Y yo pues lo veo normal. Tengo paz espiritual ahora. O sea que yo, por lo que estoy entendiendo, la relación religioso-ufológico está muy ligado todo ello. Es que es lo mismo. Una cosa van ligado a lo mismo. Todo lo que está fuera de nuestro planeta es extraterrestre. Partiendo de esa base, lo que hay en lo que nosotros llamamos universo está regido por los que siguen al bien
y a la luz y a Dios, y los que siguen al mal. Parte de los que siguen al mal son creación del mal, otras razas, otros seres, pero que están atrapados aquí, en lo que nosotros llamamos universo, este universo. Bueno, esta es un poco la teoría que defiende Juanjo Benítez. Sí. De que Jesucristo, Era Dios, la extraterrestre. Virgen, o sea, son seres que vienen efectivamente, que son extraterrestres. Jesús es extraterrestre. Pero está fuera del espacio, del tiempo, de nuestro universo, está fuera. Nuestra Santísima Madre fue custodiada desde el nacimiento por ángeles. Fue instruida por ángeles en estudios, en alimentación, en su fe. Ana María Emmerich, una estigmata polaca, creo que es ella, en sus visiones también vio lo mismo. Y yo lo sé, porque no sé cómo lo sé, pero lo sé. Y fue custodiada por ángeles toda su vida, protegida y demás. ¿Para qué? Para tener al Hijo de Dios en su seno. ¿Por qué? Porque no podía ser una humana normal tener en su seno un ser hiperlumínico, hiperpoderoso. ¿Por qué? Porque se consumiría. Y tenía que ser de un linaje especial para poder soportar y llevar dentro la pureza. Y la gente dirá, bueno, pero es que eso, tal, esto, lo otro, ¿qué tiene que ver con los extraterrestres? Otra vez, pues estamos en lo mismo. Los cielos son como capas infinitas, con estrellas vivientes, con planetas vivientes, donde no hay muerte, dolor, ni nada malo, ni nada que se corrompe. Es físico y espiritual. Y allí, pues es donde van pues la gente pues que deja este mundo, ¿no? Y bueno, es que es tan extenso esto que no, claro, a veces igual me disperso, pero... Y vamos a hablar del Tres y Atlas, pero esto vamos a dejar para el siguiente capítulo. Pero sí que has dicho una cosa que yo quiero que menciones, y has dicho, cuando le has preguntado tú sobre la misión o por el por qué, él ha dicho, para llevar a algunas personas, para salvar a una... ¿Qué es esa salvación que tú...? Tú sabes algo que los demás obviamente no sabemos. Claro, es que ahí ya entramos en el tema un poco delicado. Es que va a haber una cadena de acontecimientos en los que determinadas personas alrededor del planeta tienen la misión de llevar a gente a refugios, que donde van a tener que estar 3 años y medio. Cada refugio está regido, guardado por un ángel, y va a ser invisible para la gente, para el mal. Aunque pasen al lado no lo van a ver, ni van a saber quién va a estar allí, ¿sabes? Y está profetizado en las apariciones de Garabandal, Akita, Japón, La Salette y Fátima, y está relacionado con Tres y Atlas y la serie que no solo Tres y Atlas, hay 3 o 4 cometas al mismo tiempo. Otro que se llama Atlas, que se dividió en 3, y está relacionado con este Tres y Atlas. ¿Qué tiene, ahora que dices Tres y Atlas, qué tiene que ver con Júpiter? Mira, voy a decir una cosa, nunca me he pronunciado sobre Tres y Atlas en este programa de Nébula. Voy a hacer una pequeña pronunciación sobre ello. ¿Por qué Oumuamua, supuestamente un cometa con anomalías, vamos a llamarlas científicas, anomalías científicas que no sabemos explicar, tiene una dirección hacia, digamos, vamos a llamarlo así, hacia el área el radio Gil de Júpiter? Y curiosamente, eso es Oumuamua, que esto pasó en el 2017. Pero hoy en día, 2025, tenemos a Tres y Atlas, que ha virado en dirección, porque hay que decirlo así, o sea, ha cambiado su dirección y los científicos no saben por qué ha virado esa dirección, hacia ese mismo punto. Pues es muy fácil.
el Oumuamua y fue el precursor, se puede decir así. Fue como el pistoletazo de salida para que la gente empezase a unir cabos, a despertar. Algunos, porque otros van a seguir en su línea y van a negar todo y no van a querer admitirlo, lo que tienen enfrente, incluso van a luchar contra ello, incluso contra su propia familia, incluso contra todo. Tracy Atlas vino en una especie de órbita retrógrada, no sé cómo es, creo que dijeron retrógrada. Entró en una posición a 90 creo que casi 90 kilómetros por segundo, entró en nuestro sistema solar, pero no lleva millones de años ahí en la nube de Oort y después el que vino de otro, no. Llegó a nuestro espacio de forma dimensional, se materializó en nuestro sistema solar a la altura de Plutón y empezó su giro. ¿Por qué? Para que la gente se diese cuenta, los astrónomos lo captaran y se empezase a hablar. Lo hicieron así a propósito. ¿Qué hizo el Tracy Atlas? Tiene velocidad no gravitacional y hizo sus acercamientos a planetarios como lo hacen las naves terrestres, cogiendo para impulsarse con la gravedad de los planetas y hacer su escaneo. Pasó por la órbita de Marte, muy cerca, sabiendo que hay cámaras y que hay todo. ¿Qué hizo la NASA, la ESA y demás? Cierre del gobierno. Y luego la fotografía, evidentemente, borrosa. Claro, cierre del gobierno tal, supuestamente, claro, no había dinero y se negaron a poner las imágenes. Fue toda una pantomima para no las imágenes. Ahora, ¿qué hizo la NASA? Una imagen borrosa que puede parecer la luna o una farola con neblina, pero astrónomos aficionados, con unas cámaras baratas, entre comillas, te ponen imágenes todos los días que se ve perfectamente. ¿Qué quiere decir con eso? Que nos están tomando el pelo. Bueno, a mí no, al resto de la gente. Bueno, sí, eso ellos dijeron que era... La NASA dijo que era un cometa. Evidentemente, cuando hubo el turno de preguntas por parte de los periodistas, asumieron las anomalías que Avi Loeb ha participado diciendo ese tipo de anomalías, en los cuales han reconocido que hay ciertas anomalías, pero que no saben a qué puede corresponder, pero tienen seguro que mediante una imagen borrosa, como bien has dicho, es un cometa. La imagen borrosa no se ve ni cola ni anticola, pero Atlas tiene 7 colas y una anticola que se proyecta hacia el Sol. Sí. Y después otras colas que salen de sus laterales y otra detrás. Y claro, eso un cometa no lo tiene. Y los de la NASA dijeron, bueno, es un cometa. Le dijeron, pero ¿cómo sabéis que es un cometa? Pues no lo sabemos, se parece a un cometa, pero hace las cosas que no hace un cometa. ¿Me puedes explicar eso? Cuando pasó cerca del Sol, se puso azul. Cambió y giró su órbita. Que es lo que no hemos podido ver, cómo tiene... Claro, es que estamos hablando de una precisión, para que los oyentes nos entiendan. La precisión para juntarse como hablamos, con la órbita de Júpiter, estamos hablando que ha hecho una precisión milimétrica. Esta precisión milimétrica, que también es la que tuvo Oumuamua, significa un 0,0001 de probabilidad que se pueda realizar. Imaginemos lo ancho que puede ser nuestro sistema solar, como para que la variación en la dirección coja justamente esa dirección. Una dirección, concretamente, donde también las Voyager que hemos tenido aquí en la Tierra han pasado orbitando por esa línea de Júpiter. Es que es una 0,0001 probabilidad entre billones de que eso pudiera suceder. Si fuera un cometa, la NASA diría rápidamente es un cometa para dejar un ridículo a toda la gente si sois conspiranoicos y demás. Mira, fíjate que yo he estado esta tarde, me he entretenido un poco con la inteligencia artificial
para hacer estos supuestos, ¿no? Estas teorías supuestas que se vienen. Evidentemente, la inteligencia artificial se basa en los estudios científicos o lo que dicen los científicos para corroborar la historia y, evidentemente, no termina de pensar del todo. Bueno, cuando termina de pensar se me ha bloqueado. Eso sí que tengo que decir. Sí, ya me lo has contado que se ha enfadado Lo he contigo. contado, se ha bloqueado conmigo. No la te ha IA. querido contestar más. Entonces, es curioso que cuando tú le preguntas, te da ese aspecto más cientifista o más científico. Es verdad que cuando abundas en la realidad de las anomalías que tiene Tres y Atlas, es como que te dice la probabilidad mínima que tienen, pero al mismo tiempo se acoge a la probabilidad mínima para demostrar la parte científica. Es decir, claro, yo cuando le he dicho a esa IA, pero si me estás diciendo que es un 0,01, no estás jugando dentro de las probabilidades de lo que realmente puede ser, porque un 0,01 es una parte muy ínfima de lo que realmente puede llegar a ser. Y entonces así es cuando se ha bloqueado y no me ha dicho absolutamente nada más. Se ha quedado ahí, la tengo para que la veas también, Patri. Has podido con la IA. Sí. Es que las IAs están, por decirlo así, entre comillas, capadas. A no ser que tengas una IA independiente, te va a decir la versión oficial científica, ¿sabes? Pero claro, lo que no te dicen es que Atlas tiene una especie de burbuja en una parte reflector. Tiene una especie de escudo. Claro, yo también sí me pregunto también esto, o sea, Claro. esa luz potente de donde también, cómo se genera también. Claro, y emite luz interior al exterior. Y cambió de color y se puso azul. Y ahora está va para la órbita de Júpiter, pero después vuelve para atrás y el 19 está en su paso más cercano a la Tierra. El 19 de octubre fue el paso más cercano, que fue cuando la NASA hizo la comparecencia, y creo aquí que el día 19 de diciembre, 19 de diciembre es cuando tiene su máxima aproximación a la Tierra. Claro. De hecho, es que estoy estudiando para hacer un nébula, un nébula completamente, digo, por ejemplo, el radio de Hill de Júpiter es el que estamos hablando, donde las Voyager 1 y 2 también estuvieron, que cogieron esa órbita porque es necesario coger esa órbita dentro de Júpiter, es decir, para poder coger una mayor velocidad o estabilidad, cuanto mayor es el planeta, mejor. Júpiter es de los más grandes en el sistema solar y casualmente, volvemos a las mismas, donde mandamos las Voyager es donde acaba Oumuamua y es donde va a acabar también ahora mismo y Tres Atlas o Tres Atlas. O sea, claro, es una cuestión de que tienes miles de millones de kilómetros para llegar a un punto, pero casualmente eliges el mismo. Y de hecho he preguntado, digo, dentro de esas probabilidades, porque me decía la IA en este caso, me decía, es que hay muchos cometas que pasan por nuestro sistema solar. Entonces la pregunta ha sido, defíneme cuánto es en número. Y me dice, 100 cometas pasan por nuestro sistema solar. Solamente son visibles que podamos ver nosotros como Oumuamua o como Tres y Atlas entre 15 y 20 anuales. Y digo, entonces, entre 15 y 20 anuales, ¿qué probabilidad hay del 2017 al 2025 que dos de ellos acaben en el mismo punto con la cantidad de distancia de kilómetros que hay? Y ahí ha sido cuando ha bloqueado. Claro, normal. Pero es eso, mira, el Atlas ni se vio afectada su trayectoria por la gravedad de los planetas, ni siquiera del Sol, es decir, ni siquiera por Júpiter, que es un planeta gigante, tiene una fuerza de gravedad tremenda, y ahora vuelve y va a ser la nueva estrella de Belén. Bueno, de hecho puede ser un anclaje Júpiter, o sea, tiene tanta fuerza de atracción que se puede quedar en ese radio de Hill. Ojo. Si fuera natural, sí. A velocidad minorada puede quedarse ahí estancada también. Sí, pero mira lo que te acaba de decir. Si fuera natural. Claro, pero es que viene de vuelta. Entonces, cuando se acerque más, va a cambiar la velocidad y va a minorar. Lo bueno de todo esto es que los aficionados lo van a poder ver, registrar y publicar. Y aquí ni la NASA ni la ESA van a poder ocultarlo más. No, claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer para intentar ocultar eso? Pueden cargarse el apagón informativo de Internet, las comunicaciones, como ya hicieron la NASA, ocultar el tema, o decir que todo fue una alucinación colectiva por la llamada del Sol, no sé qué.
Mira, justamente con el Atlas, el Sol emitió una super llamarada directamente hacia el Atlas. ¿Qué hizo el Atlas? Recibió todo eso y emitió la anticola hacia el Sol. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esta conversación para un siguiente programa de Tres y Hablas. Nos vamos a meter de lleno. Muy bien. Mano a mano aquí los tres, ¿te parece, Juan Ramón? Sí, perfecto. Porque llevamos ya ahora mismo yo creo que 1 hora y algo de entrevista. Son los límites que tenemos en este sentido para Nébula. Espera, que Patrick hace una pregunta antes. No, yo antes de acabar con todo esto, a ver, Juan Ramón, Sí. dinos de una manera coloquial, digamos, y de O una sea, forma en gallego. natural. En gallego. Que todos lo vayamos a entender. Sí. A tu criterio, ¿qué nos espera? Ay. No va a ser dulce. Vale. Quiero decir, no tenemos que tener miedo, porque el miedo no es del bien. El miedo lo usa el mal contra nosotros para hacernos rehenes de nosotros mismos y que nosotros nos alejemos del bien. Pero esto es como, te voy a poner un ejemplo de Terminator 3. Nosotros no tenemos que luchar contra lo inevitable, tenemos que sobrevivir. Vale. O sea que lo que viene no lo podemos evitar. Y Pero- una pregunta que te hice ayer, pero Sí. ahora quiero que todos lo escuchen, lo que me contestaste. Sí, ¿Nuestra generación lo va a llegar a ver? sí, por supuesto. Va a ser la última. ¿La última generación? La última generación en esta tierra y en estos cielos. Uf. Pero antes de eso van a ocurrir muchas cosas. No va a haber la redención que hubo con el gran diluvio, que se salvaron unos cuantos para volver a generar. Sí. Es que van a ocurrir una serie de actos escalonados que va a llevar su tiempo, pero bueno, pero no va a ser no va a ser el fin y ya está. No, va a haber cosas escalonadas y mucha gente se va a salvar, pero date cuenta que en la Tierra supuestamente somos 8.000 millones de personas. De esos 8.000 millones de personas, apenas unos cientos de miles. ¿Por qué? Pero no porque no se puedan salvar, si es que no van a querer salvarse. De ahí viene todo el problema. Pero tenemos que estar... ya depende de la fe de cada persona. Pero tenemos que estar tranquilos, que estando tranquilos y ser conscientes de lo que va a pasar, y no nos va a pasar nada malo. Puede parecer una contradicción, pero eso, no va a ser fácil, pero es necesario, resumido, sin meter miedo. Me acabas de poner los pelos de punta. ¿Qué quieres que te diga? Claro, es que es difícil, porque sintetizar es complicado, pero yo te pongo el ejemplo de Garabandal. Bueno, también te voy a decir una cosa. En el mundo que hemos creado, porque no deja de ser creación del hombre en este mundo, no dejan de pasar barbaridades de continuo. Entonces, Claro. realmente lo que pueda venir, no sé yo si es peor de lo que el ser humano es capaz de hacer. Que esto también sería la otra alternativa. Date cuenta que vivimos en una sociedad que solo se mira al ombligo y dejó de mirar las estrellas. Que en su comunidad de vecinos puede haber gente pasando hambre, pasando penurias, y ni siquiera lo saben. Donde nos encontramos solos estando acompañados. Donde olvidamos a Dios, pero echamos la culpa a Dios de todo lo que nos está pasando. Donde destruimos la naturaleza y la creación de Dios y nos creemos dioses. Donde la falsa de decir que el ser humano puede hacer lo que quiera cuando no es así. Donde hay unas leyes mínimas que hay que cumplir, que es la que pide Dios, que es que lo quieran y comportarse. Pero el ser humano
asesina a los niños en el vientre de sus madres. Destruye a los animales, destruye la naturaleza. Un consumo excesivo, guerras, asesinatos, bombas catastróficas. No aprendió nada ni la época de Noé, ni la época de Sodoma y Gomorra, ni nada. Entonces Dios tiene que intervenir para salvar, aunque solo sea unos pocos, porque si no hace eso no quedaría nadie a quien salvar. Y lo hace por amor, porque nos quiere, porque si no nos quisiera ya haría mucho tiempo que no estaríamos aquí, porque Él tiene otras creaciones fuera. Pero nosotros somos los únicos a imagen y semejanza. Pero la gente prefiere creer en brujas, gnomos, en diablo, en cosas de brujerías y demás. Pero en cuanto le hablas de Dios, ya eres loco, ya eres un iluminado, tal y cual. La gente vive como hipnotizada de forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque el mal no respeta el libre albedrío. Ese es el problema. Pero para todo eso tú tienes que dar tu sí. ¿Y tu sí qué es? El materialismo descomunal. El dejar al lado a un ser que necesita ayuda. El no hacer caso. El gastar más de lo necesario. Cuando otras gentes pues no tienen nada. Resumido, tuvimos 2 guerras mundiales, campos de concentración y así. Y no hemos aprendido. Pues Juan Ramón, No hemos aprendido. solamente me queda que agradecerte esta charla, estos comentarios, tu experiencia tan bien narrada, que no se varía un pequeño ápice, y esto tengo que decirlo aquí y siempre lo diré. Cada vez que he hablado con Juan Ramón, siempre me ha explicado la misma historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la creencia que me supone en sus palabras, para mí es máxima. Porque normalmente cuando alguien, por ejemplo, puede inventar cualquier historia, se puede amoldar a lo que la gente espera. Y yo creo que aquí en esta entrevista ha quedado muy claro que a lo mejor lo que la gente espera es lo que menos ha dicho Juan Ramón en este sentido. Son marcianos que vienen de Marte. Que quizás es lo que todo el mundo dentro de la ufología a lo mejor estaba esperando. Yo creo que es de valientes en este sentido el decir la verdad. Lo que vivió, lo que sintió y lo que le dijeron que pasaba. Así que Juan Ramón, solamente hay que agradecerte este paso por Nébula y, como no, te estoy citando para ese 3 y Atlas, porque si te parece yo voy a poner esa parte más científica de lo que se dice. Y no científica, bueno, sí científica, porque Avi Loeb es muy científico en ese sentido. Incluso también tengo contacto con otro astrofísico que siempre le paso yo otras notas a Avi Loeb para que me haga comparaciones, a que conocemos ya también, que tuve el placer de entrevistar hace muchos años, que, bueno, para mí es una eminencia también, que las cosas como son. Ya diré quién es, porque tampoco voy a levantar ahora el vuelo. Pero desde aquí te emplazo a otro Nébula para que hablemos del 3 y Atlas. Y como todavía tenemos tiempo hasta la aproximación, que es el 12 de diciembre, vamos a ir comentando. El 19 de diciembre vamos a ir comentando. Juan Ramón, muchas gracias. Juan Ramón, Vale, pues muchísimas muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros y espero haberme explicado de la mejor forma posible. Perfectamente. Y gracias por escucharme, por la comprensión, sobre todo la educación. Gracias a ti y como os digo siempre, que ya sabes que esta es tu casa y bueno, que nos escuchamos muy prontito. Y Juan Ramón, sobre la explicación, a quien tiene que llegar, llega. Y a quien no le tiene que llegar, por muy bien que te expliques, tampoco le va a llegar. Claro, sí es. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Después de escuchar a Juan Ramón, uno tiene la sensación de haber recorrido no solo un episodio extraordinario, sino la vida de una persona que ha tenido que reconstruirse muchas veces. Su relato, más allá de lo que cada uno pueda creer o interpretar, nos recuerda que detrás de cualquier experiencia extrema
hay un ser humano que siente, que duda, que busca respuestas y que intenta encontrar su lugar en el mundo. Hoy no solo hemos conocido la vivencia que marcó su infancia, también nos ha hablado de otros aspectos, de otras piezas de conocimiento y de investigación, incluido el Tracy Atlas, que forman parte de su propio puzzle personal. Y lo ha hecho con una honestidad que se agradece, porque abrirse así ante desconocidos no es algo sencillo. Quizás la mayor lección que nos deja su paso por aquí no sea si aquello ocurrió de una forma u otra, sino la valentía de enfrentarse a lo vivido, de poner palabras a lo que durante años fue silencio y de seguir buscando, aunque las respuestas no siempre lleguen. Así que gracias, Juan Ramón, por compartir tu historia, tu humanidad y tu mirada. Y por supuesto, gracias a vosotros que nos escucháis, que nos acompañáis en este viaje hacia lo desconocido y a veces hacia lo más profundo de nosotros mismos. Y desde aquí despedimos una semana más. Como he dicho en el final de la entrevista, hay que tener mucho valor para ponerse delante de un micrófono y ser tan contundente en las afirmaciones. No ser amarillista. Sería muy sencillo decir, son extraterrestres de Marte. Y la gente posiblemente le creería mucho más que apostando por un tema religioso. Pero es lo que él vivió y nadie se lo puede negar. Yo desde aquí remito mis palabras. Cada vez que he hablado con él, cada vez que me ha narrado esa explicación, cada vez que yo lo he escuchado en algún programa de radio o televisión, ha explicado exactamente lo mismo de lo mismo. Una vivencia que es totalmente real y que él la vivió así. Así que solamente me queda una pequeña reflexión. Que dentro de todo lo malo, y fijaros, nos ha hablado una persona más bien en este caso, que dice que sobrevive en la vida. No tiene agua caliente, tiene internet del vecino. Pese a todo ello, ¿queréis que os diga una cosa? Cuando tienes un micrófono delante o quieres poner, será la persona perfecta para que poder pedir ese dinero como ayuda. Y jamás de los jamases lo ha hecho. Y eso que han ido hasta televisiones para poder entrevistarle y estar con él varios días. Así que desde aquí, y miraros, ahora fíjate que desde el firmamento, y nunca mejor dicho, desde ese firmamento donde estuvo de forma espiritual o fuera como fuese Juan Ramón, hacia la tierra para narraros y contaros esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan y que Tracy Atlas nos queda en el tintero para poder narrarlo muy, muy en breve. Hasta luego. Del universo hasta la Tierra, así es Nebula, analizando el misterio. Raúl Sacrés, amigo de leyendas de montañas y de megas, investigadora, Enigma Monserratus y pasión. Con él va Patricia, su compañera infatigable, con esa voz angélica y la fuerza de un ciclón. Nebula, un programa de misterio buscando respuestas desde Egipto hasta el Montseny, Torres Albana, Sierra, todos son historias narradas por dos grandes, Patricia Alonso, Raúl Sacrés. ¿Acaso no lo crees? No busques más, Nebula te atrapará. Raúl Sacrés, ¿acaso no lo crees? No busques más, Nebula te atrapará. Del universo hasta la Tierra, así es Nebula, analizando el misterio.